¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a este programa especial de Noticias Simbri, de este espacio informativo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Estamos platicando durante estos días con los responsables, quienes están al frente de dependencias, de secretarías, de organismos que tienen mucho que ver con el desarrollo del Estado de Morelos. En esta ocasión agradezco que nos acompañe a Danae de Nigri. Ella es la titular secretaria ejecutiva de este Sistema Integral de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, que seguramente usted lo conoce mejor como el CIPINA. Danae, muchas gracias, gracias por aceptar a ti, venir Memo. a platicar con nosotros. Un placer siempre. Esperando que nos dé tiempo, porque siempre que tenemos oportunidad que nos visites, se quedan muchas cosas en el tintero. Pero es el propósito precisamente de este programa, de, pues sí, en un resumen un poco más amplio, conozcamos el trabajo que están haciendo y vaya que el CIPINA es fundamental para un sector de la población que tan solo se habla, ya sea para salir en la foto, ya sea para darle como el sesgo bonito a las acciones que se tienen por parte de los espacios gubernamentales, pero la problemática, la realidad de las niñas, los niños y los adolescentes, más aún en estos días donde vemos, y es que no que existían en otros tiempos, pero las agresiones que se viven de manera cotidiana dentro o fuera de su casa, dentro o fuera de la escuela, dentro o fuera de donde ellos se encuentren, es algo que deben ahora sí atender de manera puntual, sí padres de familia, sí la sociedad, pero sobre todo autoridades. Háblanos primero, ¿cómo es que durante este año se hizo esta revisión del CIPINA, del trabajo que tiene como encargo, a manera de que comience a dar resultados, Danae? Pues bueno, ya habíamos estado contigo, habíamos tenido la oportunidad de poderte compartir y compartirle a la gente pues cómo habíamos recibido el CIPINA, ¿no? Este sistema que estaba sí configurado a través de la ley, pero estaba como muy olvidado en cuanto a la operatividad. La realidad es que llegamos con un mundo de ideas que en el momento que las ejecutamos vimos que quedaban en nada respecto a las necesidades de la población o lo que te exige la población. Pero al final, como siempre cuando tienes como toda la intención, toda la voluntad, además de lo que te indican institucionalmente, de lo que debes de hacer, la realidad es que hay con qué trabajar. Y lo que hay es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es una ley que está permeando en todas las instituciones. Sin embargo, el trabajo ha sido un poco arduo o ha sido arduo en virtud de que no estamos familiarizados en trabajar con ella. Sí. Entonces, en los usos y costumbres no solamente de Morelos, sino de México en general, las niñas, los niños, los adolescentes son parte de una población que ha sido invisibilizada y solamente visibilizada por las instituciones en virtud, como tú bien lo decías, de aquellas imágenes que puedan, digamos, generar adeptos entre la ciudadanía para suavizar o matizar algunos ejercicios políticos, pero no para garantizarles los derechos a las mismas y a los mismos, garantizarles sus derechos como personas. Entonces ha sido muy difícil, incluso de manera interinstitucional, poder establecer como protocolos de atención, protocolos de seguimiento, hacer entender incluso a compañeras y a compañeros de que es fundamental que esta población se atienda porque forma parte, un gran porcentaje, forma parte de nuestra sociedad morelense. Claro, sí. Y que además, como tú bien dices, algo está pasando en la sociedad que estamos llevando a cabo como acciones que antes siquiera eran impensables, de suma violencia contra niñas, niños, adolescentes. Hablamos de abuso sexual, por ejemplo, en casa, ¿no? Lo que antes era difícil escuchar, ahora lo vemos con una cotidianidad espantosa, de un padre que lacera el físico de las hijas, los hijos, en esta cuestión de doctrina familiar, de la cultura del golpe como forma de enderezar, digamos, los caminos, ¿no? Sí. Y que ya ves que lo decimos a tono de broma, lo del uso de la chancla, ¿no? Chancla, mamá, pero ahora, pues la ley nos dice con gran sabiduría que eso es incorrecto, que no hay resultados positivos cuando un niño o una niña es tratada con suma violencia, que más adelante esos niños van a crecer y se va a reflejar esa situación que han vivido en los escenarios de diferentes maneras, ¿no? Eso te encontraste, que era eso complicado, me encontré. La falta de, incluso de comunicación o hasta de conocimiento de existía, sí, es el CIPINA. Yo creo que dentro de la misma administración, en algunas áreas, yo creo que ni siquiera se sabía, no digo de ahora, de tiempo atrás, porque hay elementos
de cuáles eran las funciones. Pero esa es la labor, precisamente el poderlo visualizar, el poderlo difundir, divulgar esta tarea. ¿Cómo ha sido precisamente este camino? Porque de ahí tiene que comenzar. ¿Cómo interrelacionar toda la estructura y estas instancias con las que a diario, me imagino, tienes que colaborar? Si bien este sistema está dentro de la estructura de la Secretaría de Gobierno, ¿cómo colaborar, por ejemplo? Porque dicen, de manera natural, pues es el DIF, ¿no? Porque ahí están los niños, atiendan los niños allá en el DIF, ¿no? Las niñas y los niños. Pero creo que también tiene que ver, sí, la Secretaría de Educación, el Instituto de Educación Básica, obviamente. Tiene que ver, no sé si el sector de la economía y el trabajo. Todo. No sé, ¿qué forma tú, me imagino que hiciste con tu equipo de trabajo, que bien nos decías, he reducido y nosotros tenemos que redoblar esfuerzos, ¿no? Seguimos igual. Sí. Pero ¿cómo hacerlo precisamente? Que ellos se sumen precisamente. Yo creo que el gran reto, mira, cuando llegamos el reto crucial fue cómo operar sin recursos financieros, porque así es, y cómo operar sin personal, digamos, suficiente para poder llevar a cabo todas las acciones que nos dicta el reglamento del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, no solamente en el Estado, sino a nivel nacional, y cómo lograr que se lleven a cabo ciertas encomiendas, por ejemplo, acordadas en la CONAGO por el gobernador junto con los demás gobernadores ante el presidente de la República. ¿Cómo lograr eso? Nuestro gran reto fue decir, ¿qué vamos a hacer sin un peso? Sin personal, pues utilizar la voluntad política, la voluntad institucional para poder articularnos y poder emprender un camino hacia el respeto de los derechos de la infancia y de la adolescencia. A través de la reinstalación, operativamente hablando de la reinstalación del sistema de protección encabezado por el señor gobernador hace un par de meses, pues logramos que las figuras ya participaran en lo que es en sí el sistema. Cuando hablo de las figuras son las máximas autoridades, porque el CIPINA establece la articulación de quien es secretario ejecutivo con esas autoridades para que pueda permearse esa información y pueda haber un ejercicio de autoridad para que todas las dependencias se articulen de manera adecuada rumbo hacia un camino determinado. El gran reto fue superado, hemos logrado cerca de 200 acciones, estamos muy vinculados, por ejemplo, con gobierno federal. ¿Por qué? Porque el gran problema ha sido siempre la desarticulación. Tú comentabas, por ejemplo, que apenas si sabíamos lo que era CIPINA, y es muy cierto. Aún, gracias a ustedes, por supuesto, y a los medios de comunicación y al trabajo que hacemos constantemente, que difundimos en redes, pues la población se ha identificado un poco con el trabajo no solamente estatal, sino el nacional, que encabeza Ricardo Bucio, y que, bueno, nos permite tener esta articulación, esta vinculación con gobierno federal para no trabajar de manera aislada. Claro. O sea, la ley es la ley y se aplica en Guanajuato, como en Morelos, ¿no? Como en Aguascalientes, como en Chiapas, y lo que pretende es que todas las instancias se puedan poner de acuerdo para entender que hay que invertir en la infancia. Claro. Y a nivel general, no es por supuesto, el primer acto político con voluntad, digamos, para trabajar con esta población, indudablemente tiene que ver con los recursos financieros. Pero yo te puedo decir que, por ejemplo, el gobierno federal está muy encaminado a través de su Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, por supuesto, comandado por la Secretaría de Gobernación, encaminados a convencer a las autoridades pertinentes a que puedan destinar recursos para poder trabajar de manera articulada, permanente, de una manera eficaz, como se necesita. En el escenario, que seguramente tú lo conoces, porque te has dado también la tarea de ir a los municipios, porque uno puede estar muy bien en la capital de cualquier estado, y pues van los mensajes y presentan reportes, pero es diferente cuando uno acude. ¿Qué realidad es la que en Morelos, te lo pregunto, Danae, enfrentan las niñas, los niños y los adolescentes? Yo creo que el gran trabajo, el gran reto para el 2020 justamente es que todas las instituciones asuman su compromiso, asuman el compromiso de seguir una agenda donde el niño, la niña y el adolescente estén al centro. La realidad es que, si bien es cierto que la pobreza en Morelos, como en otros estados, es evidente en muchas poblaciones municipales, la realidad de quienes son más lacerados en este sentido son los niños, las niñas y los adolescentes. Quienes viven situaciones precarias son las niñas y los niños, y eso lo podemos ver
no solamente en los municipios. Habría que entender que también en la urbe o en la claro. Y yo creo ciudad que es mucho más, hay cinturones de pobreza que no se ven mucho por esta cuestión de tráfico constante, de esta digamos, movilidad que hay, y que de pronto no nos hace reflexionar que hay cinturones de pobreza muy grave que hay que atender. Creo que hay el factor de pobreza alimentaria alimenticia es un problema severo. El factor del abuso sexual infantil es preocupante, o sea, es una nota constante en redes de denuncias que no siempre se materializan ante una fiscalía, porque además hay que entender que la violencia en muchos sentidos está normalizada en la población y en muchos usos y costumbres pues se tiende a ejercer una violencia contra una infante considerando que es un derecho del padre, la madre o el cuidador, ¿no? Sí. Entonces hay que trabajar indudablemente con este tipo de situaciones. También, por supuesto, la cuestión de las adicciones en la adolescencia. Sí. Ha disminuido la edad de consumo, por ejemplo, de la marihuana. Ahora son niñas y niños de 12 años quienes las consumen. Realmente hay temas preocupantes. Y la realidad es que lo que hay que hacer es no asustarnos, sino enfrentar la situación y atenderlo, ¿no? Y generar políticas públicas que realmente se acoplen a las necesidades de la comunidad. No la comunidad se tiene que acoplar a las políticas públicas, sino tenemos que hacer un binomio entre la ciudadanía y las instituciones para poder decir qué tenemos que operar para que podamos atender con certeza estas situaciones. Por eso es que la vinculación con gobierno federal es crucial. Es crucial porque es un gran apoyo, es una gran sombrilla ante las circunstancias adversas que vivimos en Morelos, pero que hay que atender de manera inmediata. Y lo que sí te quisiera decir es que al final el gran reto es que las autoridades contemplen como no solamente una necesidad, sino una obligación voltear a ver hacia este sector, porque es crucial para prevenir incluso violencias. Vamos a hacer una pausa, Danae, si me lo permites, y al regreso, a partir de lo que ya nos has dicho, este gran diagnóstico que se hace muy general, de que es una realidad, que se está enfrentando cualquier cantidad de agresiones, violaciones, abusos, porque no tan solo es lo sexual, que es lo más grave, yo creo, pero sí todavía existe la explotación infantil, todavía hay este rezago y esta marginación que se tiene de padres hacia hijos para que no vayan a la escuela, ¿no? Por ejemplo, estas nuevas formas de esclavitud, ¿no? Que se iban a cometer y que quiero entender que por ahí va también este trabajo de disciplina, de lograr llegar más allá y concientizar. Y es por eso que le pido que se mantenga con nosotros. Estamos platicando con Danae de Nigri, es la secretaria ejecutiva de este Sistema Integral de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Morelos. Breve y estos mensajes, regresamos con usted. Estamos de regreso en este programa especial de Noticias INRIT, del noticiario del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Estamos platicando con Danae de Nigri, es la secretaria ejecutiva del Sistema Integral de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA. El CIPINA que ha sido también hoy día objeto de una observancia muy directa por lo que sería el espacio adecuado para atender una problemática que se vive todos los días, desafortunadamente, en el país. Hoy se han incluso impulsado campañas de concientización, Danae, lo hemos escuchado, lo hemos visto por el propio gobierno federal, que yo creo que la intención es de que los estados hagan clic en todo esto, de qué es lo que las niñas y los niños, los adolescentes deben permitir que suceda en su integridad, en su cuerpo, en su formación, y a qué tienen derecho, que son muchos de los que hoy día todavía son trastocados, no son respetados, y de ahí que entendemos que el trabajo sí es complejo, es difícil cumplir con objetivos. ¿Cómo va esa alianza en este caso, por ejemplo, CIPINA con organizaciones, la sociedad civil, que creo también es importante, algunos de los planteamientos que hayan hecho? Y hago el paréntesis, tú misma vienes de la sociedad civil en cuanto al activismo, el atender a algunos temas, obviamente de las mujeres, en varios asuntos de vulnerabilidad, de agresión, y que tienes otra perspectiva de lo que allá afuera se vive a lo que ahora en un puesto de decisión yo pudiera aportar para que precisamente se atiende de manera puntual, ¿no? Y además es muy afortunado. Fíjate que siempre he creído que cuando tú provienes de la sociedad civil,
tienes esa visión que tú bien dices, certera, real, el pulso ciudadano te acompaña y puedes crear una agenda distinta, una agenda realista. Porque es que eso yo ya lo viví. Yo A ya mí lo me viví. tocó, yo lo padecí, o lo padeció quien estuvo trabajando conmigo. O sea, Sí, no te cuentan, pues. No nos cuentan, pero además también hay que considerar que toda esta experiencia que se tiene, llevo más de 15 años trabajando en el tema de prevención de abuso sexual infantil, pues algo nos dice y algo nos arroja, ¿no? Entonces, entrar al aparato institucional gubernamental es un poco complicado por las formas que hay que guardar, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar que hay que trabajar de la mano con la ciudadanía, que hay que trabajar de la mano con colectivos, que hay que trabajar permanentemente con grupos, que más allá de buscar una utilidad, a lo mejor de pronto financiera, como hemos trabajado muchísimos, que ha sido realmente una vocación de servicio a la comunidad, pues bueno, que podamos reconstruir las circunstancias y podamos escuchar estas voces ciudadanas para poder atender las necesidades inmediatas. ¿Por qué? Porque cuando estás dentro del aparato institucional te pierdes en los formalismos, en la parte burocrática, en la parte administrativa, que es un gran error. Yo creo que los gobiernos actuales deben de atender de primera mano pues la idea de agilizar todos los procesos. ¿Por qué? Porque las situaciones nos rebasan, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos trabajado? Mira, ahora te voy a dar un ejemplo maravilloso que es por ejemplo, el trabajo que tenemos que forma parte del sistema, porque recuerda que el sistema está integrado en el Estado por el gobernador, por los secretarios de Estado y por los presidentes municipales, pero también por la representación de niñas, niños y también de organizaciones civiles. Hemos tenido la fortuna de firmar un convenio con Museo Papalote, recién llegado este gobierno, pues logramos ese acuerdo a través del secretario de Gobierno y tu servidora con digamos, los directivos del museo para poder invitar a niñas, niños, adolescentes de manera totalmente gratuita, porque tú sabes que el museo tiene un costo, de manera gratuita y organizada a muchísimos niños. Y ahorita, pues bueno, ya tenemos más de 2,000 niños que han visitado el museo de manera totalmente gratuita y es un escenario distinto de posibilidades, es decir, que se le dice a la niña y al niño con eso que puede haber otro tipo de mundos agradables, gratos, no violentos, donde pueden llevar a cabo su creatividad. Y decirle, a eso tienes derecho. Y tú tienes el derecho de asistir a esos lugares. Entonces, este convenio maravilloso es con estas organizaciones, por ejemplo, que son fundamentales. Trabajamos, por ejemplo, con la UNICEF. No sé si tú recuerdas, la UNICEF nos hizo de verdad el acompañamiento maravilloso porque nos obsequió, además de todo, más de 6,000 kits escolares para todos aquellos niños y niñas que sufren o sufrieron todavía, porque hay personas que todavía sufren la cuestión de la casa, del techo, a raíz del temblor, del sismo, ¿tú recuerdas? Y estuvimos visitando todas estas escuelas, atendiendo las necesidades primarias de los útiles escolares y porque además es un derecho, el derecho de la educación bajo las circunstancias que deben de ser, es decir, que los niños cuenten con los útiles elementales por lo menos. Y también estuvimos repartiendo material gracias a UNICEF a los maestros y a las maestras y también contamos con carpas, por ejemplo, que siguen todavía siendo útiles en varios lugares del estado. Lamentablemente ya vamos como avanzando un poco en esta cuestión de la reconstrucción, pero que han sido un cobijo majestuoso y maravilloso por la cuestión climática, porque además son carpas de material resistente, incluso que se utiliza en escenarios de guerra, ¿no? Entonces es material muy bueno y que la UNICEF, gracias a estos acuerdos, a estos convenios de buena fe, estas instituciones civiles, grandes instituciones civiles, pueden aportar muchísimo, ¿no? ¿Cómo es el trabajo? Por ejemplo, sí decíamos porque es obligado, con el DIF, con la Procuraduría de las niñas, los niños y la familia, que también me imagino deben ustedes tener esta comunicación, con la propia Comisión Estatal de Seguridad, ¿no? Por las tareas de prevención. De manera muy general, Danay, breve, ¿cómo es esta labor? Porque me imagino que tienen que ir... La labor es inmediata. Mira, ¿qué es lo que pretende el sistema? No solamente tener una reunión, que las reuniones son fructíferas en virtud de los resultados. ¿Qué vamos a hacer después de esta reunión? Hemos llevado a cabo reuniones con el comisionado de manera directa, con las personas pertinentes que están encargadas de tratar los programas de prevención de las violencias. Hemos
trabajado, por ejemplo, para que 911 tenga en específico un área para atender a las niñas, niños y adolescentes, bien, para que cualquier persona pueda hablar, lo que le llaman el telamor, ¿te recuerdas? Que es un concepto que ya estaba, pero que revivimos, ¿no? Revivimos en el aspecto de la atención, porque lo importante es que una niña o un niño hable y que pueda ser atendido de manera inmediata y ser canalizado inmediatamente y atendido y protegido como debe ser. En el caso, por ejemplo, de la Procuraduría, pues el trabajo es un binomio que debe de ir siempre. ¿Por qué? Porque el sistema de protección integral no es propiamente operativo para ejercer programas o para que una persona pueda ir y denunciar. Por supuesto que atendemos las denuncias, inmediatamente las atendemos, hacemos la contención, atendemos a la persona, hacemos el acompañamiento, pero toda esa facultad la tiene la Procuraduría. Además son los expertos y las expertas en tratar a esta población vulnerable y garantizar los derechos a través de las acciones jurídicas pertinentes. Entonces, la relación que tenemos con la Procuraduría realmente es buena, es muy buena, es inmediata, yo quiero decirte, y sí lo quiero reconocer públicamente, que basta una llamada para que se atienda de manera inmediata cuando tenemos que proteger a una niña, un niño o un adolescente. Es que no tenía que ser de forma distinta, en la situación, pero tú sabes que entre el dicho y el hecho hay un enorme trecho y que de manera real, a veces algunas personas que son titulares de pronto están en las instituciones y asumen esa institución como si fuera su empresa. Sí, no es así. Y todos tenemos que recordar que es un asunto de un deber hacer, de un deber no solamente ser. Y se olvida el concepto que es un servidor público. El servidor público no tiene horario, no tiene descansos y debe atender. Y no lo tenemos. Quiero decirte que, por ejemplo, el sistema de protección no lo tiene. Nosotros salimos a las 9 de la noche porque literalmente nos corren de la oficina porque cierran, ¿eh? Sí. Y también la Procuraduría, hay ocasiones en que hemos hecho acompañamiento a las 12 de la noche, etcétera. Bueno, pero sin ser estoicos, ni mucho menos, es un deber hacer, ¿no? Y eso es lo que queremos contagiar. Hemos trabajado con Eliasín Salgado en el sector de educación, en el YEBEM, que eso para mí es fabuloso, porque ha habido como cierta queja de pronto ciudadana de que no se atienden protocolos. Ya hay protocolos en el YEBEM, los estamos afinando, por supuesto que están afinando, incluso hay unas mesas de trabajo en las que participa CIPINA, el IMEM, el DIF, la Procuraduría de Protección, la Fiscalía, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es el trabajo central del CIPINA? Articular con las máximas autoridades. ¿Por qué las máximas autoridades? Porque son las que pueden ejecutar una instrucción para permear todo un beneficio a favor de los derechos. ¿Qué proyectas para el 2020, Danaya, a través del CIPINA? Pues mira, yo estoy convencida de que lo que hay que hacer es convencer a todas las autoridades de que este es un trabajo que está por ley, que es un mandato de ley, sin embargo que es un trabajo realmente amoroso. Es una contribución a la sociedad a la que le debemos el estar en esta posición. Que hoy en día la realidad es que la sociedad hace muy bien en no quedarse callada y en exigir sus derechos y en visibilizar lo que está bien o lo que está mal, o según lo contemple, y que hay que atender de manera inmediata pues todas las inquietudes de la población. Y una de las más importantes, tú sabes que es la cuestión del tema de género, de violencia de género, la nefasta violencia contra las mujeres, contra las adolescentes y contra las niñas y por supuesto contra los niños. ¿Sí? Recientemente tuvimos la oportunidad de que nos visitara Alicia Leal, que es la encargada de esta gran estrategia nacional contra las violencias hacia las mujeres, niñas y adolescentes. Y pues bueno, estamos llevando a cabo estas articulaciones con gobierno federal para tener una sola agenda. Así es. O sea, no se inventa ningún hilo negro. De pronto la población quiere que hagamos obras de teatro. Les explicamos que esa no es la función del CIPINA. La función del CIPINA es observar Pero pueden sugerir que, para la otras ley, instancias, ¿no? que la ley realmente se aplique. Y todas las otras instancias, por supuesto, llevar a cabo programas que sean realmente fructíferos para poder atender. Finalmente, compártenos dónde, para quienes hoy día, hasta ahorita están escuchando y conociendo qué es el CIPINA, ¿dónde pueden saber más de este espacio, de este sistema? El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos se encuentra en el tercer piso de la oficina de correos en la Plaza de Armas, el centro de esta ciudad. Estamos en el tercer piso y atendemos, oficialmente somos 2 personas, sí lo tengo que decir,
pero esta cuestión majestuosa de gobierno federal que fue Jóvenes Se multiplican Construyendo, ustedes, ¿no? Se sí, multiplican sí. ustedes. Y realmente estoy convencida de que la creatividad te hace sostener, de verdad te hace materializar una buena intención. Sí, sí, sí. Creo que vislumbro el 2020 con acciones fidedignas, reales, que vayan a la par del gobierno federal, porque el gobierno federal tiene realmente el pulso de las violencias que se viven, y son aquellos que nos invitan a crear comisiones en los gobiernos, con los gobiernos municipales, por ejemplo. De ahí parte todo. ¿Cuál es el gran reto? El gran reto que los presidentes y las presidentas municipales, en este caso tenemos muy buena relación con la presidenta de Temisco, que ha participado en varias de las comisiones de la infancia, de la primera infancia, por ejemplo, que instalamos recientemente en Morelos, que se convenzan de que es un trabajo que hay que llevar a cabo, que hay que visibilizar, que hay que poner una oficina físico, que ese sistema va a observar a las instancias, pero que no se sienta como un sistema enemigo. Claro, sino un observador aliado, amigo, que puede en un momento dado acompañarles para poder descifrar este mundo que ahora nos implica el mundo de la Darle la importancia que merece todo ese trabajo. Darle la importancia que merece. Y de manera institucional, pues bueno, entender que hay que dar tiempo y recursos para ello, ¿no? Danae, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, yo te pediría que ya entrado el 2020 nos chequemos agendas para que puedas acompañarnos, para ver cómo comienzan a trabajar, si ya llegó todo este apoyo que se requiere por parte del gobierno federal. Obviamente el propio Estado me imagino que está haciendo lo suyo. Dependemos mucho las entidades federativas precisamente de lo que determina la federación, pero eso no significa que se detenga el trabajo, ¿no? Y además quiero decirte que hemos sido felicitados por el gobierno federal, por todas las acciones que hemos realizado. Por todo el trabajo que está haciendo. Porque además de pronto son muy disciplinados, sistematizan toda la información, hay modelos, etcétera, que se llevan a cabo, que los hemos realizado sin siquiera personal, ¿no? Entonces ya tenemos el reconocimiento, por eso es que nos incluyen en las comisiones. Buenísimo. Y estamos participando permanentemente. Muchas gracias, Danae. No, pues un placer. Gracias, Memo. Ella es Danae de Nigri, es la titular, la secretaria ejecutiva del Sistema Integral de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, aquí en este programa especial de Noticias INRIT. Soy Guillermo Correa, muchas gracias y hasta la próxima.